La Fiscalía General de la Nación es un órgano estatal donde se encuentra incluido el fiscal general, fiscales delegados y otros funcionarios determinados por la ley. El fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia a partir de una lista de candidatos enviados por el presidente de la República. Además, se exige que el fiscal general posea las mismas cualidades requeridas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y goza de autonomía administrativa y presupuestal. El titular de la acción penal es la Fiscalía. Esta se ve en la obligación de ejercer la acción penal y realizar investigaciones cuando se presenten hechos que constituyan un delito. Se prohíbe a la Fiscalía suspender, interrumpir o renunciar a la persecución penal, excepto en los casos permitidos por la ley, para aplicar el principio de oportunidad, el cual está sujeto al control de legalidad por parte del juez de control de garantías. Se excluyen de esta obligación los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y relacionados con su función. Además, se enumeran las funciones de la Fiscalía General de la Nación, que incluyen solicitar medidas al juez de control de garantías para asegurar la comparecencia de los imputados, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad. Asimismo, se le otorga a la Fiscalía la facultad de solicitar capturas en casos excepcionales, asegurar los elementos materiales probatorios, presentar la acusación ante el juez de conocimiento, solicitar la preclusión de las investigaciones cuando no haya mérito para acusar, solicitar medidas de asistencia a las víctimas, garantizar la protección de víctimas, jurados, testigos y otros participantes en el proceso penal, dirigir y coordinar las funciones de la Policía Judicial y cumplir con otras funciones establecidas por la ley. Artículo 250, Constitución Política Colombiana. Además de las funciones principales mencionadas en el párrafo anterior, la Fiscalía cumple otras especiales, entre las que se encuentran la investigación y acusación de los altos servidores públicos con fuero constitucional, la facultad de nombrar y remover a los servidores bajo su dependencia, la capacidad de asumir directamente investigaciones y procesos, la participación en el diseño de la política estatal en materia criminal, la atribución de otorgar funciones temporales a entidades públicas para cumplir funciones de policía judicial bajo la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, la provisión de información al gobierno sobre investigaciones necesarias para preservar el orden público, entre otras funciones establecidas por la ley. Artículo 251, Constitución Política. En este sentido, el legislador indicó que la Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de ejercer la acción penal y llevar a cabo la investigación de los hechos que constituyan un delito. Esta obligación se aplica tanto cuando los hechos son conocidos de oficio como cuando llegan a conocimiento de la Fiscalía mediante denuncia, petición especial, querella u otro medio. En ese sentido, no puede suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos establecidos por la ley para la aplicación del principio de oportunidad. Sin embargo, el ejercicio de este principio está sujeto al control de legalidad por parte del juez de control de garantías. Artículo 66, Código de Procedimiento Penal. En desarrollo de esta obligación, la Fiscalía debe realizar la indagación e investigación de los hechos que tengan características de un delito y lleguen a su conocimiento a través de denuncia, querella, petición especial u otros medios adecuados. Además, se establece que la Fiscalía, a través del fiscal director de la investigación, tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar,
ejercer control jurídico y verificar técnicamente las actividades desarrolladas por la Policía Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el código correspondiente, artículo 200, Código de Procedimiento Penal. Actividad de la Policía Judicial. En el sistema procesal penal, la eficacia de las investigaciones penales desempeña un papel fundamental en la búsqueda de la verdad y la administración de justicia. Es así como el legislador dispuso unas tareas específicas que deben ser cumplidas por la Policía Judicial en ejercicio de sus facultades legales. Así, los artículos 205 al 212b del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, estableció los procedimientos y responsabilidades de la Policía Judicial en la recolección de pruebas y evidencias, así como la presentación de informes. Los servidores públicos encargados de la Policía Judicial deben llevar a cabo de inmediato los actos urgentes al recibir denuncias o informes sobre posibles delitos. Dichos actos incluyen la inspección del lugar de los hechos, la identificación y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física, así como la realización de entrevistas e interrogatorios. Además, se exige que estos actos sean debidamente registrados y sometidos a cadena de custodia. Este procedimiento garantiza la recolección temprana de evidencias cruciales, evitando su pérdida o alteración, y sienta las bases para una investigación sólida. Artículo 205, Ley 906 de 2004. Por otro lado, la Policía Judicial tiene la obligación de entrevistar a las personas que han sido víctimas o testigos de un delito. Estas entrevistas deben realizarse siguiendo las reglas técnicas pertinentes y utilizando medios adecuados para su registro, el cual se encuentra en el Manual de Policía Judicial. El objetivo es obtener información precisa y detallada que contribuya al esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se requiere dejar constancia de las observaciones en el cuaderno de notas relacionadas con el resultado de la entrevista. Este artículo garantiza la recopilación de testimonios fiables y respaldados por un registro adecuado. Artículo 206, Ley 906 de 2004. En materia de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales y otros en el marco del conflicto armado, se estableció la obligatoriedad de realizar una entrevista forense grabada o fijada por medios audiovisuales o técnicos. Esta entrevista debe ser llevada a cabo por personal especializado, entrenado en entrevistas forenses con este grupo vulnerable. La medida busca evitar la revictimización de los menores y preservar la integración de la información obtenida, contribuyendo así a una investigación efectiva y sensible a las necesidades de estos individuos. Artículo 26A, Ley 906 de 2004. Por su parte, el artículo 207 de la Ley 906 de 2004 establece la responsabilidad del fiscal coordinador de la investigación en la ratificación de los actos de investigación realizados por la Policía Judicial. Además, se requiere la realización de una reunión de trabajo con los miembros de la Policía Judicial para trazar un programa metodológico de la investigación. Este programa debe incluir objetivos claros, criterios de evaluación, delimitación de tareas, procedimientos de control y recursos para mejorar los resultados. Este artículo promueve la coordinación y planificación efectiva entre el fiscal y la Policía Judicial, optimizando los recursos disponibles y asegurando una investigación sistemática y rigurosa en el descubrimiento y manejo de elementos materiales probatorios y evidencia física. El artículo 208 de la citada norma procesal estableció que estos elementos deben ser identificados, recolectados y embalados técnicamente, además de comunicados a la Policía Judicial.
Esta disposición garantiza la preservación adecuada de las pruebas, evitando su contaminación o pérdida, así como su posterior uso en el proceso penal, para lo cual se deben seguir los protocolos establecidos en el Manual de Cadena de Custodia. Los artículos 209 y 210 del Código de Proceso Penal establecen las características que deben tener los informes del investigador de campo y del investigador de laboratorio, respectivamente. Estos informes deben ser claros, precisos y detallados en cuanto a los procedimientos utilizados, los resultados obtenidos y la descripción de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Esta rigurosidad en la documentación asegura la transparencia y veracidad de la información recopilada, facilitando la labor del fiscal y el análisis de los expertos en el caso. Consulte los protocolos establecidos en el Manual de Cadena de Custodia www.fiscalía.gov.co/uploads/manual-del-sistema-de-cadena-de PDF. El artículo 211 del Código de Procedimiento Penal introduce la posibilidad de conformar grupos de tareas especiales en investigaciones particularmente complejas. Estos grupos deben contar con fiscales y miembros de la policía judicial necesarios para el caso, pero su autorización debe ser solicitada al fiscal general de la Nación. Este artículo permite una respuesta efectiva ante situaciones que requieren recursos adicionales y especializados, agilizando el proceso de investigación. Finalmente, el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal establece el análisis de la actividad de la Policía Judicial en la indagación e investigación, si se detectan irregularidades en el cumplimiento de los principios rectores y garantías procesales. El fiscal ordenará el rechazo de dichas actuaciones y notificará las irregularidades a las autoridades competentes. Esta disposición busca asegurar el cumplimiento de los estándares legales y evitar vicios que puedan afectar la validez de la investigación. Clases de captura y audiencia de legalización de captura. Artículo 28 de la Constitución Política indica que el derecho a la libertad personal es garantizado a todas las personas que habitan el territorio colombiano. De la misma forma, el artículo 2 de la Ley 906 de 2004 reafirma la posición constitucional, pero advierte que en todo caso será una decisión jurisdiccional quien determine si este derecho fundamental puede ser objeto de restricción. Esta restricción comporta al menos dos situaciones, a saber, por un lado se encuentra la captura, que es el acto material de aprehensión de una persona, la cual se encuentra posiblemente inmersa en la comisión u omisión de una conducta que tiene connotación de delito. Por el otro lado, la medida de aseguramiento de detención preventiva en el establecimiento carcelario o domiciliario. En este sentido, la captura se refiere al acto de privación de libertad de una persona sospechosa de haber cometido un delito, llevado a cabo por autoridades competentes y conforme a los procedimientos establecidos por la ley. Esta medida restrictiva se materializa mediante una orden escrita emitida por un juez de control de garantías, sustentada en motivos razonablemente fundados y con base en indicios suficientes que permitan inferir la participación del individuo en el delito investigado. La captura se lleva a cabo con el propósito de asegurar la comparecencia del imputado ante la justicia, garantizar la continuidad de la investigación y evitar la ocultación de pruebas o la comisión de nuevos delitos. Asimismo, se establecen plazos y garantías procesales para salvaguardar los derechos fundamentales del individuo capturado, incluyendo la pronta puesta a disposición de un juez de control de garantías, quien llevará a cabo la audiencia de control de legalidad y adoptará las decisiones correspondientes en relación con la situación jurídica del aprehendido.
El régimen procesal penal colombiano establece dos formas de captura, según dos supuestos de hecho: aquella que se da en el marco de una orden de captura emitida por el juez municipal con función de control de garantías, o aquella que se produce en el desarrollo del ilícito o en momentos posteriores a este, siempre que cumplan los requisitos que se han establecido. El artículo 297 del Código de Procedimiento Penal establece que la captura de una persona requiere de una orden escrita emitida por un juez de control de garantías con fundamentos legales y motivos razonablemente fundados. Se exige que existan indicios suficientes para inferir que la persona es autor o partícipe del delito investigado, según lo solicitado por el fiscal. La persona capturada debe ser puesta a la disposición de un juez de control de garantías en un plazo máximo de 36 horas, donde se llevará a cabo una audiencia de control de legalidad y se tomarán decisiones pertinentes. Sobre los requisitos y la vigencia de la orden de captura, esta debe contener información clara y concisa sobre los motivos de la captura, la identificación del individuo, el delito provisionalmente señalado, la fecha de los hechos y el fiscal encargado. La orden de captura tiene una vigencia máxima de 1 año y puede prorrogarse a solicitud del fiscal. Además, se permite la divulgación de las órdenes de captura a través de los medios de comunicación, sujeto a la decisión del juez, artículo 298 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, una vez emitida la orden, el juez la enviará de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, donde se deberá designar a los organismos de la Policía Judicial responsables de llevar a cabo la aprehensión física. La orden de captura debe registrarse en un sistema de información y se debe informar a la Fiscalía cuando la orden pierda su vigencia, indicando los motivos para su cancelación. El incumplimiento o retraso de estas comunicaciones constituye una falta disciplinaria. Finalmente, puede existir una forma de captura excepcional por orden de la Fiscalía, en casos excepcionales en donde los que no esté disponible el juez, el fiscal general de la Nación o su delegado pueden emitir una orden de captura escrita y motivada. Esta orden requiere elementos probatorios o información que permita inferir razonablemente la participación del individuo en el delito. Se deben cumplir ciertas causales, como el riesgo de ocultamiento, la alteración de pruebas o el peligro para la seguridad de la comunidad o la víctima. Una vez capturada la persona, debe ser puesta a disposición de un juez de control de garantías dentro de las 36 horas para la audiencia de control de legalidad. Corte Constitucional de 2018. Las órdenes de captura serán registradas en una base de datos de carácter nacional, la cual podrá ser consultada por las autoridades que ejercen la función de policía judicial y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Por otra parte, según el Código de Procedimiento Penal, la flagrancia se configura cuando una persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión de un delito. Flagrancia, o cuando es sorprendida o identificada en el acto delictivo y es aprehendida de inmediato después, ya sea por persecución o por señalamiento de la víctima u otra persona. También se considera flagrancia cuando una persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas que indiquen su participación reciente en el delito. Asimismo, si una persona es grabada cometiendo un delito en un lugar público o privado con consentimiento y es aprehendida inmediatamente después, se considera flagrancia. Finalmente, si una persona es encontrada en un vehículo utilizado para escapar del lugar del delito, se presume flagrancia, a menos de que se demuestre que no tenía conocimiento de la conducta delictiva. El proceso de captura en flagrancia implica que cualquier persona puede capturar a alguien sorprendido en flagrancia. Si la captura es realizada por una autoridad, esta debe llevar el aprehendido de inmediato o en un plazo razonable ante la Fiscalía General de la Nación.
En caso de que sea un particular quien realice la captura, deberá presentar al aprehendido ante cualquier autoridad policial, quien lo identificará y lo pondrá a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía, con base en los informes y elementos probatorios, presentará al aprehendido ante el juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes para evaluar la legalidad de la captura y escuchar las solicitudes de la Fiscalía, la Defensa y el Ministerio Público. En situaciones excepcionales donde existan dificultades objetivas de acceso al territorio, se deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar la comparecencia del capturado ante el juez en el menor tiempo posible. En todo caso, sea por una de las dos formas de captura, la persona cuya libertad está siendo restringida será puesta a disposición del juez de control de garantías para que decida si al capturado se le respetaron sus derechos fundamentales. Se le leyeron los derechos del capturado. Fue detenido en el estricto cumplimiento de una orden de captura expedida por funcionario judicial competente y ésta se encuentra vigente. O se está en uno de los 5 supuestos de flagrancia y si la puesta a disposición del juez se hizo dentro del máximo término de 36 horas contadas a partir de la ejecución de la captura. Esta decisión judicial es susceptible de medios de impugnación ordinarios. Audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento. Hasta aquí hemos visto labores que tienen la Fiscalía y la Policía Judicial en la búsqueda de la verdad. A través del esclarecimiento de los hechos que fueron puestos en conocimiento del ente acusador en la noticia criminal y quien los pudo haber causado. Luego de la etapa de indagación, donde la Fiscalía apiló una serie de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, artículo 275 del Código de Procedimiento Penal, logrando comprobar con inferencia razonada que la persona que ha sido individualizada es el posible autor o partícipe de la conducta objeto de la noticia criminal, llega el momento de realizar el juicio de imputación. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia 2019, la imputación en el sistema de enjuiciamiento criminal, regulado por la Ley 906 de 2004, es un aspecto estructural de gran relevancia. En este sentido, se destaca que el juicio de imputación es competencia exclusiva del fiscal, siendo los jueces limitados en su control material sobre esta actividad. Su papel se circunscribe a garantizar los requisitos formales y evitar la distorsión de la audiencia, sin poder ejercer un control sustantivo sobre el contenido de la imputación. Además, se subraya la importancia de que el fiscal extraiga una hipótesis de hechos jurídicamente relevantes, que abarque aspectos fácticos y jurídicos del cargo imputado, incluyendo el tipo básico y las circunstancias de mayor punibilidad. Este análisis debe ser previo a la audiencia, evitando su realización en dicho escenario. En ese ejercicio, el fiscal debe distinguir entre los hechos jurídicamente relevantes, los hechos indicadores y los medios de conocimiento que los respaldan. Esta claridad conceptual evita confusiones y garantiza la adecuada fundamentación de la imputación. Corte Suprema de Justicia 2019. Ahora bien, durante la audiencia de imputación no se permite el descubrimiento probatorio, siendo responsabilidad del fiscal limitarse a identificar al imputado, comunicar la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes y, en los términos establecidos por la ley, informar sobre la posibilidad de allanarse a los cargos. La defensa no puede impugnar el juicio de imputación ni influir en la formulación de cargos. ¡Ojo! La defensa no puede impugnar el juicio de imputación.
Se destaca que si el fiscal pretende obtener anticipadamente evidencias físicas, entrevistas u otra información por estrategia, debe realizarlo fuera de la audiencia para evitar dilaciones y distorsiones. Además, se resalta que existe una clara distinción entre el juicio de imputación y el juicio de acusación, llevados a cabo por la Fiscalía en dos etapas distintas del proceso penal. En todo caso, existe una clara limitación del control material por parte de los jueces en estas actividades, salvo en casos de calificaciones jurídicas manifiestamente improcedentes. Sin embargo, al momento de emitir la sentencia, el juez asume la responsabilidad de constatar los presupuestos fácticos y jurídicos que sustentan la acusación. En todo caso, la audiencia de formulación de la imputación tiene varios efectos en el desarrollo del proceso penal. Uno es el acto de vinculación al proceso de quien venía siendo indiciado, adquiriendo la calidad de imputado mediante la identificación e individualización de quien venía siendo indiciado en la primera fase. Segundo, se activa el derecho de defensa para el procesado. Tercero, la defensa y el imputado conocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Artículo 8, literal H, Código de Procedimiento Penal, en el que se supone se desarrollaron los hechos jurídicamente relevantes. Cuarto, con suficiente claridad y en un lenguaje comprensible. Artículo 287, numeral 2, Código de Procedimiento Penal. Quinto, la posibilidad de reconocer la responsabilidad penal por los cargos formulados. Artículo 287, numeral 3, Código de Procedimiento Penal, renunciando así al derecho que tiene a no autoincriminarse. Artículo 8, literal B, Código de Procedimiento Penal, y a un juicio público, oral, contradictorio, concentrado con inmediación probatoria. Artículo 8, literal K, Código de Procedimiento Penal. Sexto, la imposibilidad de enajenar bienes sometidos a registro por un término de 6 meses contados a partir de la fecha de esta audiencia preliminar. Artículo 97, Código de Procedimiento Penal. Luego, en la misma audiencia preliminar o en una posterior, la Fiscalía podrá solicitar al juez de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento, la cual debe ser fundamentada en la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios y su urgencia. Durante la audiencia se permite la controversia por parte de la defensa. Una vez escuchados los argumentos del fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su representante y la defensa, el juez emitirá su decisión. Artículo 306, Código de Procedimiento Penal. Cabe destacar que la presencia del defensor es requisito indispensable para la validez de la audiencia. Asimismo, se establece que la víctima o su representante pueden solicitar al juez de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento en los casos en que el fiscal no lo haya solicitado. En esta situación, el juez evaluará los motivos que sustentan la no solicitud por parte del fiscal para determinar la viabilidad de su imposición. Artículo 306 también enumera las medidas de aseguramiento que pueden ser impuestas. Entre las privativas de la libertad se encuentra la detención preventiva en establecimientos de reclusión y la detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre y cuando no obstaculice el juzgamiento. Por otro lado, se mencionan las medidas no privativas de la libertad como la vigilancia electrónica, la vigilancia por parte de una persona o institución determinada, la presentación periódica ante el juez o a la autoridad designada, la observancia de una buena conducta, la prohibición de salir del país o de determinados lugares, la prohibición de comunicarse con personas específicas o con las víctimas siempre que no se afecte el derecho a la defensa, así como la prestación de una caución real adecuada. El juez tiene la facultad de imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento.
Se establece que en casos de personas de notoria insolvencia no se podrá imponer caución prendaria. Además, se establece que el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no pueden exceder un año, salvo en casos específicos que permiten su prórroga por solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima. Transcurrido este plazo, el juez puede sustituir la medida privativa de la libertad por otras no privativas de la libertad. En cuanto a los requisitos para decretar una medida de aseguramiento, se establece que el juez debe evaluar los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida para inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe del delito investigado. Asimismo, se establecen 3 requisitos que justifican la imposición de una medida de aseguramiento: evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, proteger la seguridad de la sociedad o de la víctima y prevenir la posibilidad de que el imputado no comparezca al proceso o no cumpla la sentencia. Audiencias preliminares. La Ley 906 de 2004 establece una lista enunciativa de los asuntos que se resuelven en audiencias preliminares. Artículo 154. Estos asuntos incluyen el control posterior a los allanamientos, registros e interceptaciones de comunicaciones, solicitud de prueba anticipada, adopción de medidas de protección a víctimas y testigos, petición de medidas cautelares o medidas de aseguramiento, formulación de imputación, control sobre la aplicación del principio de oportunidad, entre otras audiencias similares. El autor también destaca algunas audiencias preliminares que son frecuentemente consideradas por el juez de control de garantías, como el control de captura, formulación de imputación, solicitud de medidas de aseguramiento, allanamientos e intervenciones corporales. Se menciona que se hará un análisis de cada una de estas audiencias desde la perspectiva de la función del fiscal y se señala que estos análisis servirán como modelo para otras intervenciones en audiencias preliminares. Además, se menciona que las audiencias concentradas, como la legalización de la captura, formulación de la imputación y solicitud de medida de aseguramiento, son diligencias independientes, aunque se celebren de forma conjunta, continua y sucesiva. Se hace referencia a una sentencia en la que se discute la naturaleza y los objetos diferentes de estas diligencias y se menciona que el allanamiento a cargos solo procede en las audiencias de formulación de imputación, preparatoria y juicio oral. Estructura del proceso penal. Primero la noticia criminal, la indagación, pasa a investigación, formulación de la imputación, audiencia de acusación, escrito de acusación, audiencia preparatoria, el juicio, audiencia de juicio oral, audiencia de lectura de fallo e individualización de la pena, audiencia de sentencia de segunda instancia. Hecho más prueba igual sentencia condenatoria. Conclusión. A modo de conclusión, analizaremos el incidente de hurto en la joyería Oro Puro, propiedad de Juan Carlos Salazar, ocurrido el 18 de febrero de 2016 en la ciudad de Bogotá, en la cual presenta una serie de elementos y acciones relevantes en el marco de la investigación y actuación policial, que pueden ser revisados desde una perspectiva más amplia. En primer lugar, este caso ilustra la relevancia del derecho procesal penal en la acción policial y judicial, donde se aplican los principios y procedimientos establecidos en la Ley 906 de 2004 para garantizar la justicia y el debido proceso. En este contexto, se observa la pronta respuesta de Juan Carlos al incidente, al realizar la denuncia y establecer contacto con la policía a través del número de emergencia 123, un procedimiento esencial para iniciar la investigación. La actuación de los policías Suárez y Montoya en el lugar del incidente destaca la importancia de la cooperación y coordinación policial. La solicitud de apoyo a los policías del sector y la activación de un plan candado para capturar al sospechoso son ejemplos de cómo se aplican tácticas y estrategias específicas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en situaciones delictivas.
Por otro lado, la participación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial SIJIN Bogotá evidencian la colaboración entre las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal. Este enfoque multidisciplinario es esencial para identificar al sospechoso y llevar a cabo una investigación completa y exhaustiva, con miras a garantizar la justicia y la protección de los derechos de las partes involucradas. En este sentido, el caso resalta la relevancia de las audiencias preliminares y la audiencia de formulación de la imputación, temas centrales en el módulo de Derecho Procesal Penal. Estas audiencias, contempladas en la Ley 906 de 2004, cumplen un papel fundamental en la etapa inicial del proceso penal, permitiendo establecer la existencia de indicios suficientes para atribuir la comisión del delito a una persona determinada, como en el caso de la persona no identificada que perpetró el hurto. En conclusión, el caso del hurto en la joyería Oro Puro ejemplifica la aplicación práctica de conceptos y procedimientos del derecho procesal penal y una situación delictiva real. La interacción entre los actores involucrados, desde las víctimas hasta las autoridades policiales y judiciales, destaca la importancia de un enfoque integral y coordinado para garantizar la justicia y el respeto a los derechos fundamentales en el sistema penal colombiano. Referencias: Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, Código Penal, Ley 599 de 2000, Constitución Política de Colombia, 1991, Gaceta Constitucional. Corte Constitucional, sentencia C 1177, magistrado ponente Jorge Córdoba Triviño. Sentencia T 171 del 7 de marzo, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, sentencia T 920 de 2008, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia T 920 de 2008, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia C 042 del 16 de mayo de 2018. Magistrada ponente Gloria Estela Ortiz, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP 2042 de 2019. Magistrada ponente Marta Patricia Salazar Cuellar. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia SP 3988 del 4 de octubre. Magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar. Sala de Casación Penal Auto AEP 027 del 2 de marzo de 2023. Magistrada ponente Blancanélida Barreto Ardila. Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad. 24 de julio de 2011. Decreto 48-110, Ley 1826 de 2017, por medio del cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado, 12 de enero de 2017. Información técnica, Derecho Procesal Penal. Unidad 2, audiencias preliminares ante juez penal con función de control de garantías. Autora Joana Caterín Prieto Moreno, asesora pedagógica Ingrid Gisela Ospina Posada, diseñador gráfico Lady Marcela Montoya. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina, estudiante de Derecho, Politécnico Gran Colombiano.